Hola, soy Alejandro Javier García y me da mucha alegría que podamos compartir otro episodio de Inteligencia Artificial, en el cual vamos a seguir explorando los sistemas basados en conocimiento. En este nuevo episodio me voy a enfocar en los sistemas argumentativos. En particular, te voy a contar sobre la programación lógica rebatible, a la cual llamamos cariñosamente DLP, por sus siglas en inglés. En las dos partes anteriores de este episodio te conté, en primer lugar, sobre la sintaxis de DLP y la noción de argumento, que es central en todo sistema argumentativo. Luego, en la segunda parte, te mostré distintas relaciones que pueden establecerse entre los argumentos que pueden ser construidos a partir de un programa lógico rebatible. Si no viste los videos de la primera y segunda parte, te recomiendo fuertemente que los mires. Si ya los viste, disfrutemos juntos la última parte de esta trilogía. En esta tercera parte te voy a contar los detalles sobre la inferencia argumentativa que utiliza DLP y con la cual responde a las consultas. Como ya te comenté antes, para determinar si la raíz de un árbol de dialéctica resulta derrotado o no, se realiza un proceso de marcado. Toda hoja es marcada como U y un nodo interno es marcado D si tiene al menos un hijo marcado U, y un nodo interno marcado U si todos sus hijos están marcados D. Acá te estoy mostrando el árbol de dialéctica marcado para el argumento A para la conclusión C. Seguramente ya te diste cuenta que hay parte del árbol de dialéctica que no era necesario explorar y tampoco afectaba al cómputo de la marca de su padre y por ende el de la raíz. Por ejemplo, observa la parte del árbol que está marcada con un recuadro. El padre de este nodo, al cual marqué con la letra X, ya tiene un rótulo D porque ya tiene un hijo U. O sea, con que al menos tenga un hijo U ya va a quedar marcado D. Por lo tanto, la exploración de todo el subárbol que está marcado en el recuadro es irrelevante para obtener la marca del nodo X. Lo mismo pasa con este otro recuadro. La exploración de todo ese subárbol es irrelevante para la marca de la raíz, ya que la raíz ya tiene un hijo marcado U. Por lo tanto, mientras se va construyendo un árbol de dialéctica, se puede realizar una poda y no explorar aquellas líneas que no cambiarán la etiqueta del nodo padre, y por lo tanto no cambiarán la etiqueta de la raíz del árbol. La poda que se realice va a depender del orden en que se va recorriendo el árbol. Observa en este ejemplo cómo se producen podas si recorremos en profundidad y de izquierda a derecha. Una vez que se comienza a construir el árbol de dialéctica y se llega a una hoja, ya podemos poner el rótulo U a esta hoja y por lo tanto ya podemos poner el rótulo D al padre, porque al menos hay un hijo con rótulo U. La raíz A todavía no puede rotularse. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber más derrotadores. Entonces exploramos otra rama, en la cual pasa otra vez lo mismo. La hoja queda rotulada como U y el padre como D. Entonces ahora, como ya sabemos que este nodo X tiene rótulo D, no necesitamos seguir explorando aunque haya hijos, y ahí es donde se produce la primer poda. Ahora hay que volver a la raíz, y seguimos recorriendo en profundidad. Encontramos un derrotador de la raíz que también es una hoja y por lo tanto está rotulada U. Entonces ahora ya sabemos que la raíz va a estar rotulada D, y por lo tanto aquí se produce la otra poda, porque no es necesario seguir explorando el árbol, porque cualquier rótulo que haya en este árbol que está podado no va a cambiar el rótulo de la raíz. Acomodate en tu silla porque ahora vamos a ver una de las definiciones más importantes de la inferencia argumentativa que realiza DLP. Una conclusión C estará garantizada por un programa si existe al menos un árbol de dialéctica para un argumento que sustenta esa conclusión cuya raíz está marcada como U. Esto es, ante una consulta C, DLP va a analizar los argumentos que existan para C y los que existan para el complemento de C. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo determinar una garantía para una conclusión C. En primer lugar, DLP construye un argumento para esa conclusión. Luego explora en profundidad los derrotadores hasta llegar a una hoja. En el momento que llega a una hoja puede rotular a esa hoja como U, al padre como D, al padre del padre como U y así siguiendo. Todavía no puede rotular la raíz porque existen más derrotadores para la raíz.
En este caso existe un derrotador, que es una hoja, y por lo tanto la raíz queda rotulada como D, derrotada. Es decir, la raíz de este árbol de dialéctica está derrotada. Por lo tanto, si mirás la definición, no es una garantía para la conclusión C, porque para que este árbol determine una garantía para la conclusión C, la raíz debería haber quedado marcada como U. Entonces, por ahora no tenemos una garantía. Lo que sí podemos llegar a tener es algún otro argumento que pueda ser construido a partir del programa para la conclusión C. En el ejemplo que te estoy mostrando, es posible construir otro argumento que sustenta C, el cual vamos a llamar B. Y el árbol de dialéctica para el argumento B resulta tal que la marca para la raíz es U. Por lo tanto, como existe al menos un árbol, que es este árbol, para el argumento B, cuya raíz está rotulada como U, entonces hay una garantía para la conclusión C. Y aunque hubiera más argumentos para la conclusión C, no necesitaríamos seguir explorando. Con este argumento y este árbol ya podemos determinar que hay una garantía para este literal. También podría ocurrir esta situación, donde hay dos argumentos para la conclusión C, pero al construir los árboles de dialéctica, las raíces quedan marcadas como D. Sin embargo, hay un argumento para el complemento de C, o sea, para la conclusión no C, cuyo árbol de dialéctica queda marcado como U. Por lo tanto, hay una garantía para la conclusión no C. Finalmente, como te estabas imaginando, también podría ocurrir que todos los argumentos para la conclusión C queden marcados como D y todos los argumentos para el complemento de C, es decir, para la conclusión no C, también queden marcados como D. Si se da esta situación, no va a haber una garantía ni para literal C ni tampoco para literal no C. Considerando estas opciones que te estuve mostrando, y a partir de la noción de garantía, es posible definir la respuesta que dará un intérprete a una consulta de la siguiente manera. La respuesta será sí cuando la consulta esté garantizada por el programa. La respuesta será no cuando el complemento de la consulta sea el que está garantizado por el programa. La respuesta será desconocido cuando la consulta no pertenezca al programa. Un literal pertenece a un programa cuando el literal o su complemento están presentes en alguna regla de P. Si el literal no pertenece al programa, entonces ni siquiera vamos a poder construir un argumento para ese literal. Finalmente, la respuesta será indeciso cuando la consulta pertenece al programa, pero la consulta no está garantizada por P y tampoco su complemento está garantizado por P. Como estás viendo, los árboles de dialéctica son además una muy buena explicación para justificar las respuestas obtenidas. Retomando el programa lógico rebatible Merval que habíamos utilizado como ejemplo y utilizando esas prioridades entre reglas que te había mostrado antes, podemos ahora tratar de construir el árbol de dialéctica para el argumento A para comprar acciones ACME para ver qué respuesta daría el intérprete ante esta consulta. Este argumento, como ya vimos, tiene un derrotador propio, que es el argumento n, que tiene un subargumento x, el cual a su vez es derrotado por el argumento r. R es la hoja del árbol de dialéctica, por lo tanto está rotulado como U, por lo tanto el argumento n es rotulado D, y la raíz de este árbol de dialéctica tiene como marca U. Por lo tanto, A es una garantía para la consulta comprar acciones ACME, y la respuesta que daría un intérprete para la consulta comprar acciones ACME a partir de este programa sería sí. Veamos ahora qué respuesta tiene la consulta no comprar acciones ACME. Recordá que la respuesta es sí cuando la consulta está garantizada por el programa y la respuesta es no cuando el complemento de la consulta está garantizada. Como el complemento de no comprar acciones ACME está garantizada por este programa, entonces la respuesta para esta consulta es no. Observa que con el mismo árbol de dialéctica estamos explicando ambas respuestas. Si hacemos la consulta vender acciones ACME a este programa,
Como verás, ese literal no está presente en ninguna regla del programa. Por lo tanto, la respuesta para vender acciones ACME es desconocido. Veamos qué respuesta tiene buen precio Skynet. Como ya te había mostrado antes, está el argumento B que sustenta buen precio Skynet y que usa una instancia de la regla de R3, que tiene un derrotador por bloqueo que sustenta no buen precio Skynet y utiliza la regla instanciada R4. Entonces, en este pequeño árbol de dialéctica, la hoja es M, que toma el rótulo U, y por lo tanto B queda derrotado. O sea que la raíz de este árbol queda marcada con D. Si ahora hacemos el árbol de dialéctica para el argumento M, que sustenta no buen precio Skynet, vas a ver que como B es un derrotador por bloqueo, entonces B va a ser una hoja de este árbol de dialéctica rotulada como U, y entonces la raíz del árbol va a quedar marcada con D. Como verás, estamos en la siguiente situación. El literal de la consulta buen precio Skynet pertenece al programa. Y además, como ves en el árbol de dialéctica de la izquierda, el literal buen precio Skynet no está garantizado por el programa. Y su complemento, como ves también en el otro árbol de dialéctica, tampoco está garantizado por el programa. Es decir, no se cumple ninguna de las tres primeras condiciones para las tres primeras respuestas. Por lo tanto, como buen precio Skynet pertenece al programa y no está garantizado, y su complemento tampoco está garantizado, la respuesta que va a dar el intérprete de DLP es indeciso, tanto para buen precio Skynet como para su complemento no buen precio Skynet. Voy a aprovechar este ejemplo para hacerte un par de comentarios sobre algo muy importante de DLP. Observa estos dos árboles de dialéctica que fueron construidos para responder la consulta buen precio Skynet. Si observas, el argumento B en un árbol tiene rótulo D y en el otro árbol tiene rótulo U. Esto es así porque la marca de un argumento no depende del argumento en sí mismo, sino depende de la posición que el argumento ocupa dentro de un árbol de dialéctica. El mismo argumento puede ocupar diferentes roles en diferentes árboles de dialéctica y por lo tanto tener diferentes rótulos o marcas, como ves en este pequeño y simple ejemplo. El segundo comentario que quiero hacerte es el siguiente. En la construcción del árbol de dialéctica para buen precio Skynet, ubiqué a B en la raíz y luego el derrotador M te dije que era una hoja. Seguramente te habrás quedado pensando, pero si B derrota a M, ¿por qué B no puede ser una hoja? Bueno, si permitimos que B vuelva a derrotar a M, entonces deberíamos permitir que M vuelva a derrotar a B. ¿Y cuándo termina esto? O sea, ¿en qué momento ponemos fin a esta argumentación? Si permitimos que cada argumento derrote al otro, vamos a tener una línea de argumentación infinita o una línea de argumentación circular que no terminaría nunca. Entonces, ¿qué es lo que evita que B vuelva a derrotar a M? Esto es lo que vamos a analizar en lo que sigue de este episodio. A continuación, vamos a introducir la noción de línea de argumentación que nos va a permitir detectar y evitar situaciones como esta que te mostré antes, donde venimos alternando argumentos BM y nos resulta en una línea de argumentación infinita. De la misma manera, hay que tratar de considerar, detectar y resolver situaciones que involucren a más de dos argumentos. Puede ser que la argumentación circular involucre tres argumentos, como en este caso, o podrían ser más argumentos inclusive. O sea, lo que tenemos que evitar es caer en una falacia en la argumentación o en una situación de argumentación infinita donde el proceso de construcción del árbol eléctrica no termine y por lo tanto no podamos dar una respuesta. Una línea de argumentación para un argumento A0 es una secuencia finita de argumentos que comienza con el argumento A0 y a partir del segundo argumento, cada uno es un derrotador del anterior argumento en la secuencia. Como ves, en una línea de argumentación, el segundo argumento derrota al primero, pero como el tercero derrota al segundo, entonces defiende al primero, y así sucesivamente.
En toda línea de argumentación podemos identificar argumentos que son de interferencia para el primero de la línea, es decir, los que los derrotan directa o indirectamente, y argumentos de soporte para el primero, es decir, todo lo que los defienden. En este caso, de este ejemplo, tenemos un conjunto de 3 argumentos de soporte para el primero de la línea, que son A0, A2 y A4, y tenemos 2 argumentos de interferencia para A0, A1 y A3. Creo que ya te diste cuenta que hay una gran conexión entre línea de argumentación y árbol dialéctica. En un árbol dialéctica, todo camino de la raíz a una hoja es una línea de argumentación, ya que es una secuencia de argumentos donde cada uno de los argumentos derrota al anterior, salvo la raíz. Por ejemplo, en este caso tenemos un árbol de dialéctica para el argumento A0 para la conclusión C, y A0, B1, C1 es una línea de argumentación. A0, B2, C2 es otra línea de argumentación, y A0, B2, C3, D2 es otra línea de argumentación. Observa que todas las líneas de argumentación comparten el primer elemento, esto es la raíz del árbol, pero pueden compartir más que el primer elemento. Por ejemplo, L2 y L3 comparten los dos primeros. L4 es otra línea de argumentación y L5 es otra línea de argumentación. En DLP, una línea de argumentación para un argumento A0 es aceptable si cumple 3 condiciones. Estas condiciones van a evitar que se produzcan los problemas que te mostré antes. La primera condición establece que ningún argumento de la línea puede aparecer más de una vez, o ser un subargumento de desacuerdo de otro que ya aparece previamente en la línea. Además, el conjunto de argumentos de soporte para A0 tiene que ser no contradictorio, y lo mismo para el conjunto de los argumentos de interferencia para A0. Esto va a evitar que estemos defendiendo al argumento A0 con algo que contradice a A0, y lo mismo para los de interferencia. Y por último, si A sub K, un elemento de la línea cualquiera, es un derrotador de bloqueo para el anterior, entonces el que sigue a sub K debe ser un derrotador propio para sub K. Es decir, en la línea de argumentación no queremos tener 2 derrotadores de bloqueo consecutivos. Voy a profundizar un poquito en cada una de estas condiciones. La primera condición de línea de argumentación aceptable establece que ningún argumento de la línea puede aparecer más de una vez, o tampoco puede ser un subargumento de desacuerdo de otro argumento que aparecía previamente. Con respecto a que un argumento no puede aparecer más de una vez, creo que está bastante claro. En este ejemplo, A1 intenta ser introducido nuevamente en la línea, pero si permitimos esto, entonces podríamos poner otra vez A2 y tendríamos una situación como la que vimos antes con los argumentos B y M. El otro caso es que no se reintroduzca exactamente el mismo argumento, pero un argumento que había sido derrotado, que era un subargumento de desacuerdo de un argumento de la línea, no debería poder introducirse. En este caso, S, si es introducido nuevamente, entonces permitiría que A1 fuera utilizado y otra vez tendríamos una situación de una argumentación infinita. Estos dos ejemplos para esta condición están para evitar que la línea y el árbol, por supuesto, se hagan infinitos. La segunda condición establece que el conjunto de argumentos de soporte para el primero de la línea no debe ser contradictorio. Recordá que un argumento es de soporte cuando defiende al primer elemento de la línea de argumentación. En este ejemplo, A2 está atacando a 1 y por lo tanto está defendiendo a A0. Por lo tanto, A2 no debería ser contradictorio con A0, porque si no estaríamos defendiendo a un argumento con un argumento que podríamos utilizarlo para atacar al mismo argumento. Entonces, en este caso, como un subargumento de A2 sostiene lo contrario de la conclusión de A0, el argumento A2 no debería agregarse a la línea de argumentación por ser contradictorio con el primero de la línea. La condición 2 también establece que el conjunto de argumentos de interferencia no tiene que ser contradictorio. Para ejemplificártelo, voy a utilizar un nuevo programa. Observa que es diferente al del ejemplo anterior. Ahora hay 2 reglas estrictas
hay un nuevo hecho y cambiaron algunas reglas, y la preferencia entre las reglas rebatibles también cambió. En este ejemplo entonces tenemos un argumento A1 que derrota a 0, A2 que derrota a 1, y ahora el argumento A3 que derrotaría a A2 y defendería directamente a 1, y se transformarían entonces A1 y A3 en dos argumentos de interferencia de A0, porque los dos están derrotando directa o indirectamente a A0. En este caso, si observas, el argumento A1 tiene un subargumento el cual sostiene el literal E, y A3 un subargumento que sostiene el literal R. En principio estos dos literales parecen no estar relacionados, pero con las reglas estrictas que hay en pi, con R podemos derivar P y con E podemos derivar no P. Es decir, cuando hacemos la unión pi unido a 1 unido a 3, a partir de esos tres conjuntos podemos derivar tanto P como no P. Por lo tanto, el conjunto de argumentos de interferencia es un conjunto contradictorio, con lo cual el argumento A3 no debería incluirse en la línea de argumentación, porque así la línea de argumentación no sería aceptable. La tercera condición de línea de argumentación aceptable establece que no puede haber dos derrotadores de bloqueos consecutivos. Observa este ejemplo. A0 y A1 se bloquean mutuamente. Lo mismo ocurre con A1 y A2. Esto es porque no hay ninguna comparación entre las reglas de estos argumentos. Por lo tanto, el argumento A2 no debe agregarse a la línea por esta condición. Observa además que como el bloqueo es simétrico, cuando A1 está bloqueando a A0, A0 también está bloqueado por A1 y por lo tanto A1 ya está bloqueado. No importa si agrego o no al argumento A2, A1 ya estaba bloqueado. A continuación te voy a mostrar que el concepto de árbol de dialéctica se define en términos de líneas de argumentación aceptable. En un árbol de dialéctica para el argumento A0, la raíz del árbol es etiquetada con el propio argumento. Luego, dado un nodo cualquiera del árbol, etiquetado a n, donde A0, A1 hasta n es el camino que hay desde la raíz hasta ese nodo, podemos construir el conjunto de todos los derrotadores de AN, en este caso B1, B2, B3, así hasta B sub K, y para cada uno de los nodos B sub I, tal que la línea de argumentación que va desde la raíz hasta B sub I es aceptable, entonces existe en el árbol un hijo de AN etiquetado con BI, que será un derrotador en esa línea de argumentación. Como ya te estuve mostrando antes, no todo derrotador puede ser parte del árbol, ya que toda línea de argumentación debe ser aceptable. Por ejemplo, el argumento A1 no puede estar como derrotador de AN, porque ya estaba en la misma línea de argumentación un poco antes. Y por otro lado, el otro argumento que está marcado ahí en gris tampoco puede ser un derrotador para A sub n, porque no es concordante con A1, y ambos son de interferencia. Por lo tanto, ninguno de estos dos argumentos produce una línea de argumentación aceptable y no pueden ser incluidos en el árbol de dialéctica. Finalmente, la definición se completa indicando que si no existe ningún derrotador en tales condiciones, entonces el argumento AN es una hoja. Antes de finalizar, quiero destacarte que aunque un argumento no puede repetirse en una misma línea de argumentación dentro de un árbol de dialéctica, en el mismo árbol podría estar un argumento varias veces. Por ejemplo, en este programa lógico rebatible se puede construir este árbol de dialéctica para el argumento A, en el cual el argumento X aparece 3 veces en el árbol, porque derrota a 3 argumentos diferentes. En este ejemplo en particular, X está siempre con una misma marca, no derrotado, con U, pero en diferentes niveles del árbol. Está 2 veces como argumento de soporte de la raíz y una vez como argumento de interferencia.
En este otro ejemplo, observá que es otro programa lógico rebatible, inclusive la comparación entre las reglas rebatibles también cambia. Decía que en este otro ejemplo podés ver que el argumento x aparece las dos veces como argumento de soporte para la raíz, pero en este caso las marcas que tiene con respecto al marcado del árbol es diferente. En una línea de argumentación está marcado U y en la otra línea de argumentación está marcado como D, porque tiene el derrotador C4. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué en una de las líneas puede estar C4 y en la otra no puede estar? Resulta que el argumento C4 no puede aparecer en la línea de argumentación AC2X porque C4 y C2 son contradictorios. Si observás con detenimiento el programa, vas a ver que ambos derivan, junto con el conjunto pi, los literales e y no e. Y ambos son de interferencia para la raíz, o sea que no pueden ser contradictorios. Por otro lado, en la línea de argumentación AC3XC4, esta línea es aceptable y por lo tanto en esa línea sí es posible ubicar a C4 como derrotador de X. Y por esa razón cambia la marca en una línea y en la otra línea. Está claro, un argumento puede aparecer varias veces en un árbol. No hay ningún problema con eso. Y inclusive puede tener distinta marca. Finalmente te voy a mostrar otro ejemplo más. Observa que el programa lógico rebatible es diferente a los dos anteriores. En este ejemplo x aparece dos veces. Una vez como soporte de la raíz y otra vez como interferencia. Y las marcas en este caso son diferentes. En una línea de argumentación está marcado como U y en la otra está marcado D, porque tiene un derrotador, que es C4. Al igual que antes, C4 puede ser parte de una línea, porque es aceptable, pero no puede ser parte de la otra, porque es contradictorio con C2 y los dos serían argumentos de interferencia. Como viste en los últimos tres ejemplos, a pesar de que un argumento no se puede repetir en una línea de argumentación dentro del árbol de dialéctica, es posible que el argumento aparezca varias veces en el árbol, obviamente en diferentes líneas, inclusive puede aparecer con diferente rótulo y diferente rol, o el mismo rol, los dos de soporte o los dos de interferencia y distinta marca, o con la misma marca y el mismo rol. Para finalizar este episodio te quiero mostrar con otro programa lógico rebatible el proceso de construir un árbol de dialéctica para dar una respuesta a una consulta. Si querés, podés poner pausa ahora y explorar el conocimiento que está representado en este programa lógico rebatible. De todas maneras, a medida que avance el ejemplo, vamos a ir usando casi todas las reglas y hechos del programa. Comencemos con una consulta. Imagina que queremos decidir si ir a la playa a practicar surf. Ante la consulta surf, DLP intentará dar una respuesta buscando, en principio, una garantía para esta consulta. Para saber si la consulta surf está garantizada por este programa, hay que lograr construir un árbol de dialéctica cuya raíz sea un argumento que sustente a surf y que además la raíz de ese árbol quede marcada como un nodo U, o sea, un argumento no derrotado. Busquemos entonces una garantía para surf construyendo el árbol de dialéctica. A partir de este programa existe un argumento que sustenta surf. Utiliza 4 reglas rebatibles. La primera establece que si el día está lindo y tengo tiempo libre, entonces hay una buena razón para ir a practicar surf. Otra regla que usamos es que cuando hay olas, entonces es un día lindo para practicar surf. Y tengo tiempo libre si no estoy ocupado, y no estoy ocupado cuando no estoy trabajando. Observa que hay una regla estricta que establece que si es vacaciones o estoy de vacaciones no estoy trabajando. Como vacaciones es un hecho del programa, entonces no estoy trabajando tiene una derivación estricta. Eso completa nuestro argumento, que tiene un hecho, olas, y una derivación estricta para no trabajando. En el argumento que sustenta surf, se distinguen los subargumentos que sustentan a nice y no ocupado. Observa que a partir de este programa también existe un argumento que sustenta que el día no está lindo, y lo hace utilizando
las siguientes reglas rebatibles. No está lindo si hay chances de lluvia, y hay chance de lluvia porque está nublado, y hoy es un día nublado según este programa. Este argumento derrota por bloqueo a la raíz de nuestro árbol de dialéctica porque ataca a un subargumento interno, el argumento n, que es el subargumento de desacuerdo. Y lo hace por bloqueo porque no tenemos una forma de tener una prioridad entre las reglas del argumento L y las del argumento del conjunto n. Si ahora buscamos derrotadores para el argumento identificado con la letra L, nos vamos a encontrar con n. A pesar de que n para nice derrota por bloqueo a L para no nice, no puede agregarse al árbol de dialéctica porque no cumple con la condición 1 de línea de argumentación aceptable. N es subargumento de desacuerdo de un argumento anterior en la línea, que es en este caso la raíz. Por lo tanto, no podemos agregar a n como un derrotador para L y tenemos que buscar otro derrotador. A partir de este programa se puede construir un argumento R para non-reign, que es un derrotador propio de L para non-nice, en el subargumento de desacuerdo X. Observa que R utiliza la regla R2 y L está usando la regla R1. Como R2 es mejor que R1, utilizando el criterio de prioridad entre reglas, entonces es un derrotador propio. Además, es la hoja del árbol de dialéctica y por lo tanto tiene marca U. De esta forma, L tiene un derrotador marcado como U, queda marcado D y además no hace falta seguir buscando derrotadores porque ya la marca D evita seguir buscando más derrotadores. Hay un derrotador entonces para la raíz que es L y quedó marcado como D y hay que buscar si hay más derrotadores para la raíz. Encontramos el argumento B para ocupado, que es un derrotador por bloqueo de A en el punto interno, o sea que está atacando el subargumento de desacuerdo T. Muy parecido a lo que nos ocurrió en la otra línea de argumentación que exploramos antes, el argumento T, que es subargumento de A, es un derrotador para B, ya que es un derrotador por bloqueo. Pero no lo podemos incluir en el árbol como un derrotador de B porque no se cumple con la condición 1 de línea de argumentación aceptable. Sin embargo, observa que existe un derrotador propio para B, que es el argumento G, el cual utiliza una regla rebatible, que es la regla R4, que es mejor que la regla R3, que es usada por el subargumento W, que es el subargumento de desacuerdo. Por lo tanto, este argumento que acabamos de introducir en la línea, que cumple con todas las condiciones, queda como una hoja del árbol, queda marcado como U. Entonces el argumento B queda marcado con D. Y como no hay más derrotadores para la raíz y sus dos únicos hijos están rotulados D, entonces la marca para la raíz es U. Como estás observando, pudimos construir un árbol de dialéctica marcado para el argumento A que sustenta surf y la marca para la raíz es U. Por lo tanto, tenemos una garantía para la consulta surf y la respuesta que va a dar DLP a esta consulta es sí. Como ya te comenté antes, toda esta información que utilizamos para dar una respuesta también puede ser utilizada para dar una explicación detallada de la respuesta obtenida. Como cierre, te quiero destacar algunos aspectos interesantes de DLP. Como viste, permite representar información tentativa, también información potencialmente en conflicto. Todas las conclusiones están sustentadas con argumentos. DLP realiza un análisis de todos los argumentos que están relacionados con una consulta. La preferencia entre argumentos no es fija y puede adaptarse al dominio de aplicación que estás programando. Y finalmente es posible dar una explicación detallada de las respuestas que son obtenidas. Este año estamos celebrando ya 20 años de la publicación de DLP en mi tesis doctoral y te dejo ahí algunas referencias que podés seguir para ver un poco más sobre el tema. El artículo que publicamos en 2004 con mi director de tesis Guillermo Simari, en el cual presentamos a la comunidad científica DLP, tenemos el orgullo que sea hoy el artículo más citado de ese journal internacional. Aunque el episodio de DLP termina acá,
Nuestro vínculo, no te preocupes, que continuará. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa. Domo arigatou gozaimashita.